Buenas tardes, buenas noches, el Señor los bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran ustedes? Otra vez nosotros, como cada semana, acá con nuestro programa Conexión Jesús. Tavo, ¿cómo estás? ¿Cómo te Saludos, encuentras? bendiciones. Gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa que hemos dedicado para compartir la palabra del Señor, para llevar un mensaje agradable con las buenas nuevas, como dice la palabra, y ser ese espacio cada semana de 1 hora más o menos que dura el programa en el que podamos regocijarnos en el Señor. Amén. Antes de empezar y de comenzar con el tema del día de hoy, con los saludos que tenemos bastantes, vamos a orar. Gustavo, ¿nos Amén. acompañas en una oración, por favor, para con todos ustedes? Padre nuestro que estás en los cielos, hoy nos acercamos a ti por medio de la oración, que es el diálogo sincero y franco, porque lo hacemos de corazón y con entendimiento, sabiendo de que tú escuchas nuestra oración, creyendo, Señor, de que así como tú nos escuchas, también nos das respuesta. Gracias, Dios, porque este programa, Señor, y este tema en el cual vamos a estar dedicando en estos tiempos, será de gran bendición para todos aquellos que nos estarán escuchando y observando y viendo, Dios. Que tú bendigas a cada uno de los que están allí, Padre, desde las cámaras. Que tú bendigas a cada familia, que tú bendigas a cada niño. En el nombre de Jesús, que tú te glorifiques. Nombre, sobre todo nombre, es tu nombre, Dios, en el cual declaramos y bendecimos a cada uno de aquellos que están allí, Señor, escuchando y observando tu palabra. Que esa palabra no volverá a ti vacía hasta el tanto tú, oh Dios, haga el propósito para el cual la envías. En estos tiempos en el cual oramos a ti. Amén y amén. Amén. Bueno, y vamos entonces a saludar una gran lista que tenemos, pero lo vamos a seguir haciendo. Bastantes seguidores. Mucha gente que nos sigue, que nos dice que les demos el saludo, entonces acá va. Vamos a empezar por países, vamos a arrancar en Colombia. Juan José Montoya, un abrazo para ti. El pastor Juan Carlos Arroyave, pastor, Dios lo bendiga. El señor Víctor Paniagua, su esposa y su hijo, que nació hace poco, Dios los bendiga. La señora Gladys Arroyave, señor Juan Felipe Rodríguez y María Clara Rodríguez, padre e hija. Siempre están ahí, Gustavo, son fieles. La señora Luz Marina Calle, la señora Marta Arango, la señora Jael, un abrazo para usted, Dios la bendiga. El señor Ildefonso Chaverra, que fue el que nos ayudó con gran parte de este proyecto desde Colombia, muchas gracias a ustedes también. Alex Montaño, el arquitecto, amigazo, Dios te bendiga. Y el señor Juan Carlos Arias y su esposa. Hay un saludo muy especial al señor Pablo Paeres. Pablo Gustavo perdió a su mamá hace poco. Ha sido algo difícil, Pablo, sé que ha sido muy duro, porque sé la relación que tenías con tu mamá, conocí a tu mamá, me dio muy duro a mí también. Espero que el Señor te está dando fortaleza, brother, donde estés. Un abrazo para vos, Pablito. Vamos a Venezuela. La señora Agnes y Francisco, que siempre han estado con nosotros. La señora Noelia, la conozco ya desde acá, pero no la he visto, pero la conozco. Bendiciones. El señor Rafael y Zulay, el señor Pedro y María, nuestro hermano Edgar, el señor Rómulo y Mari en el país de Venezuela. Un abrazo, muchas bendiciones a ustedes por seguirnos, por estar pendientes del programa. Mil y mil gracias. Ustedes son la razón de ser de todo esto. En Argentina, el señor Raúl y Jolenny, la señora Nair Sanabria, bendiciones a ustedes en el país de Argentina. Espero que estén pasando buen tiempo ahora que están en el verano allá. Disfrútenlo y que el Señor sea bendiciéndolos. Amén. Porque aquí está haciendo bastante frío, la verdad. David y Zuli y el señor Juan Manuel y Yuslady en el país de Ecuador. Dios los bendiga a ustedes también allá. Y el señor Segundo y su esposa también en el país de Ecuador. La señora Nilda y Antonio y Daniel y Heidi en el país de España. Gracias por seguirnos, gracias por estar pendiente del programa, gracias por ver la palabra del Señor. No a nosotros, sino el mensaje que llevamos. Y aquí en la ciudad de Knoxville, Tennessee, vamos a orar al señor Eliezer. Hermano, seguimos orando por tu familia, para que puedan llegar con bien a este país, para que el Señor te siga bendiciendo y siga orando en tu vida, Eliezer. Un abrazo bien grande. Amén. La señora Blanca Guerrero, la señora Lidia Manzano y el señor Ricardo Castillo, que ustedes no lo pueden ver, pero él es el que está detrás de esa cámara y es el que permite y nos ayuda a que esto salga al aire. Él es parte fundamental. Cada programa está acá con nosotros, ustedes no lo pueden ver, nosotros sí lo podemos ver a él, y siempre vamos a estar agradecidos con su vida, con su tiempo,
con el espacio que saca para poder que esto se haga realidad. Él es el que, gran parte de que todo esto lo podamos hacer, entonces una bendición bien grande para Ricky. En la ciudad de Houston, la señora Liliana Herrera, la señora Blanca Calle, el señor Guillermo Gil, Lina María Cortés, bendiciones a ustedes enormemente. Y vamos a pedir vamos ahora a pedir, Gustavo, por el señor Henry López. Está pasando por una situación que necesita que el Señor obre, que el Señor haga su voluntad y que su situación en la que está pasando se resuelva de la manera en que Dios así lo quiera. Vamos a estar orando por él en el transcurso de la semana para que el Señor tome el control de todo. Y hay una parte especial, ustedes no sabían, pero en esta semana cumplió años alguien muy especial. Mi hermano Gustavo. Gracias. Y es el momento de felicitarlo, de honrar tu vida, Tavo. Ha sido para mí personalmente, ha sido un hermano que Dios colocó en este país y que Dios no lo deja nunca solo, y eso es gran hermano, y para mí sos un hermanazo, Tavo. Y cumplió años hace poco, 55, entonces quería rendirle un honor a Gustavo porque es un gran hombre y la verdad ha sido mucha bendición para mi vida. En estos países que se sienten desde la soledad, encontrar gente como Gustavo es placentero. El señor Antonio Bermúdez en Colombia, mi gran amigo, también cumplió años en esta semana. Y Daniela Granda también cumplió años. Bendiciones a todos ustedes. Dios los guarde, los bendiga. Y bueno, vamos ahora sí con nuestro programa, Tavo. Pero también está de cumpleaños hoy. ¿Quién pensó que te ibas a escapar? No, señor. Sí, en verdad es una bendición porque hoy está de cumpleaños también Don Freddy. Sí, un hermano de Colombia que en verdad Dios nos ha unido en ese vínculo de la fe y en el mismo espíritu, en el mismo credo. Amén. Que ha sido de gran bendición. Y bueno, pues para ti, Freddy, que Dios te siga bendiciendo en este nuevo año de vida que Dios comienza en tu vida. Bueno, pues comienza a desarrollar y a formar cada día más ese propósito por el cual Dios te llamó, y saber que lo que Él comenzó en ti lo está perfeccionando y lo va a terminar de una manera gloriosa y preciosa, por el cual, bueno, pues has sido y serás de mucha bendición. Gracias. Para muchas personas, como ha sido para nosotros también, que te conocimos aquí en este lugar. Amén. Qué bueno. Gracias a ustedes. Aquí ya entonces saben que estuvimos de cumpleaños. Los regalos nos los pueden enviar, les mandamos la dirección, no lo mandan de ningún problema. Claro. Bueno, y ahora sí vamos a entrar entonces en tema. El tema de hoy es un tema que para muchos a veces se nos hace difícil entender. Y lo quisimos titular y así van a aparecer en las redes sociales. ¿Y para qué orar? ¿Para qué oramos, Tavo? Oramos, como dice la palabra, porque vamos a decirlo, porque es la necesidad, o no solamente la necesidad, sino que es la comunicación que el creyente, vamos a decirlo, el creyente, porque es la relación por medio de la cual nosotros los creyentes en Jesucristo, ¿verdad?, nos acercamos al Padre. Entonces, la manera como nos acercamos al Padre es por la oración. O sea, que la oración es el diálogo, es el acercamiento, ¿verdad?, de nuestras vidas con la vida de Dios. Siempre esa es una pregunta que le hacen a uno muy constante, Tavo. Y uno, ¿para qué ora? Dice mucha gente. ¿Qué beneficio hay en orar? Preguntan mucho, o le preguntan a uno mucho. ¿Usted por qué ora? Me han preguntado muchas veces. Y en realidad la gente tilda de que el orar es solo para las personas que de pronto creemos en el Evangelio ya, o que estamos en el Evangelio. Pero el orar es conversar con el Señor. Es una conversación. Es un diálogo como el que estamos teniendo ahora. Así es. De la misma manera. No hay un canon que diga, tiene que orar de esta y esta manera y decir ese tipo de palabras. Es una intimidad que usted tiene con el Señor. Es algo que lo relaciona, que lo acerca, como decías tú ahorita, lo acerca a uno al Señor. Y ese es la síntesis de algo que no vemos o de alguien que no vemos. El orar es la comunicación directa con ese alguien que no vemos. Nosotros no vemos conexión Jesús, no vemos a Jesús en este momento, pero Él está acá con nosotros. Amén. Siempre les decimos que acá hay un espacio para con Él. Y Él siempre, por medio de este diálogo, esto hace parte de orar. Cuando hablábamos ahorita, lo que decíamos, el pedir por la vida de Gustavo, eso ya hace parte de una oración. O sea, la oración no es decir muchas palabras
en diferentes, no, es un diálogo puro y sincero. Y sincero, así es. Eso es lo que se hace, Tao. Ujú. Eso es lo que nos han enseñado que es el diálogo. Pero también la gente dice, ¿por qué ustedes oran? O sea, ¿por qué nosotros oramos? ¿Por qué lo hacemos? Uno, hay 4 partes que tenemos por qué oramos. La número 1, Gustavo, porque es un privilegio. Es una bendición. Simple. Simple. Es como si usted le dijeran, ¿Por qué ¿quieres? come? Exacto. ¿Por qué come? ¿Por Porque qué tengo comes? hambre. Porque tienes hambre. Exacto. Ujú. ¿Por qué oramos? Porque Ujú. es un privilegio hacerlo. Así es. El día que para ti se convierta un privilegio orar, se va a convertir en una esencia para tu vida. Una parte de tu día a día hay que hacerlo, sea en la mañana, sea al mediodía, sea en la noche, o sea en cualquier hora del día, en el carro, en tu trabajo, en una situación adversa, Tao. Así es. Porque yo creo que muchos de nosotros, en las situaciones adversas o negativas, a veces no oramos, nos llenamos de rabia, ¿verdad, Gustavo? Sí. Y yo creo que la mejor manera para uno calmar o bajar la rabia, la ira de pronto en el momento, es orar. Pero poco nos tomamos ese tiempo. Y es un privilegio que tenemos, por eso no cobra. Claro. ¿A quién le cobran Para por orar? nada. No, Nadie te va a cobrar por orar. ¿A dónde lo tienes que hacer? No hay un sitio en específico. Mm-mm. En cualquier parte lo puedes hacer. Así es. Entonces, hay 4 partes. Una, ¿por qué lo hacemos? Es porque es un privilegio. La número 2, Tao. Porque es una invitación a conocerlo, dice. Ajá. Dios no permite acercarnos a Él. De hecho, Él lo desea. Él lo desea siempre. Como padre Ajá. y nosotros como hijos. Ese es el anhelo, ¿verdad? Nosotros aún siendo padres, Total. sabemos que la manera como nosotros nos comunicamos con nuestros hijos, la manera como nosotros queremos que nuestros hijos se comuniquen con nosotros, tenemos que nosotros buscarlo, acercarnos a Él. De igual manera, nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Busca ese momento, o sea, ese acercamiento Así es. para con Él. El Señor siempre está ahí. O sea, Él desea de todo corazón que tú te acerques, que nosotros nos acerquemos. Que nosotros le digamos, Señor, acá estoy. Lo que más desea el Señor muchas veces es que cuando ya no hay alientos, cuando ya no hay nada, cuando todas las puertas se cerraron, porque hay un momento en la vida en que eso sucede, hay un momento en la vida en que puertas que tú creías que estaban abiertas se cierran, gente que tú creías que estaban no está, situaciones que tú creías que tenías el control ya no lo tienes, y todo se va volviendo como un meollo, un nudo, y el Señor ahí está deseando, Claro. venga pues, búsqueme, acá estoy, conversemos, pídeme, habla conmigo, yo soy el creador de todo. Pero nosotros buscamos una cantidad de alternativas antes de buscar la oración. Antes de buscar la oración siempre buscamos muchas alternativas y hemos sabido nosotros en el andar cristiano que cuando uno le ora al Señor muchas cosas pasan, ¿verdad, Gustavo? Así es. La oración es capaz de mover cualquier cantidad de cosas. Así es. ¿Te ha tocado en la vida, Gustavo? Y es eso, pues suena como muy contradictorio, pero la palabra clave aquí de la oración que hemos citado muchas veces y suena muy fuerte es la palabra búsqueda. O sea, buscamos, la oración es una búsqueda del Padre Eterno, del Padre Celestial, de nuestro Creador, de nuestras vidas con Él, bien sea por agradecimiento, bien sea por una necesidad, bien sea por una petición, bien sea para darle gracias, para adorarle también lo buscamos, Amén. para declarar su majestad, para decirle, Señor, cuán grande eres. Así es. Uno muchas veces cree que porque no lo ve, no existe. Y Dios existe, Dios está ahí siempre. Y como siempre te hemos dicho y te vamos a decir acá, siempre está dispuesto a conectarte contigo. Por eso Conexión Jesús es eso, es una conexión, eso es lo que buscamos. Estos espacios que tenemos, estos temas que traemos para que te puedas conectar con el Señor. La tercera cosa del por qué lo hacemos es que esto nos ayuda a tener una buena relación con Él. Así como nosotros tenemos relaciones con nuestros compañeros o con cualquier miembro de nuestra familia, lo hacemos para tener una relación, para profundizar, para conocerlo, para que Él nos conozca. Dios nos conoce a nosotros siempre. Todo lo que hacemos, Gustavo, lo sabe el Señor. Pero si uno va donde Él, no es que uno le dice, Señor, Él sabe lo que nosotros hemos hecho, bueno o malo. Pero si nosotros vamos y se lo llevamos como a un amigo, como yo te hago, Gustavo, estoy pasando por esto, hermano, me está pasando esto y esto y esto. Yo voy donde Gustavo porque sé quién es Gustavo y Gustavo me va a ayudar. Lo mismo espera Dios.
Así es. Venga y me dice, Señor, ¿sabe qué? La embarré. Señor, estoy pasando por esta situación. Señor, definitivamente no sé qué hacer. Señor, mi vida es un caos. Señor, estoy cometiendo estos errores. Señor, no sé para dónde voy. Señor, no sé qué es lo que quiero. O sea, la oración es el momento de sincerarse con Él. Ahí nadie te va a ver, solo Él y tú, ¿verdad, Gustavo? Así Y eso es lo que el Señor muchas veces busca. Y la cuarta, Tavo. Dice, la oración profundiza nuestra relación con Dios. Profundiza. Sí. O sea, ya no es algo superficial. Ya no es lo que nos enseñaron, Padre, Hijo, Espíritu Santo y a Dios. Sí. No, ya es profundizar. ¿Qué es profundizar? ¿Recuerdan lo que hablábamos la semana pasada? Cuando uno profundiza en esa relación con Él, entonces empezamos a temerle al Señor, Sí. a no hacer las cosas mal. Cuando profundizo en el Señor, empiezo a entender qué cosa estoy haciendo mal y qué cosa tengo que corregir. O de qué cosa el Señor me está protegiendo. ¿Por qué? Porque tengo una profundidad en esa relación. Ya he ahondado bastante, ya he llegado a mantenernos así. Entonces el Señor ya me guía. Ya el Señor guía mis pasos. Ya el Señor nos lleva, nos va orientando hacia donde queremos ir. Y eso es algo bien importante que mucha gente, inclusive nosotros, vuelve y les decimos lo mismo que les decimos siempre. No es que nosotros seamos santos, no lo somos. Fallamos mucho. Pero día tras día estamos en esa búsqueda, ¿te ha gustado? En la santidad. Y eso es lo que tenemos, eso es lo que queremos que ustedes hagan también. Eso es lo que buscamos con esto, que se acerquen un poquitico más al Señor, que Él está ahí. Él está tan cerca de usted que usted no se alcanza a imaginar. Así de cerca está Él. Entonces aprovechemos ese espacio que tenemos, ese privilegio, como decíamos ahorita. Sí. Hay una parte, Tavo, en el Evangelio de Mateo, que lo vamos a leer, y es una parte que nos dice que cuando Jesús quiso orar por nosotros o enseñarnos cómo debíamos de hacerlo, y está en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo del 5 al 13, y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional para que quede un poco más claro y me lo puedan entender y les quede más fácil de entender. Y dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serían escuchados por muchas palabras. No seas como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes se lo pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del mal. Amén. Gustavo, estas palabras las dijo el Jesús. Señor Jesús. Y vea lo que Él está diciendo. Vamos a hablar un poco de ese tema. Entonces Él dice: no sean como quien, como los gentiles, como los hipócritas. O sea, Él los trata de hipócritas. Hipócritas, está diciendo el Señor Jesús. No son palabras de nosotros, son palabras del Señor Jesucristo. No sean como los hipócritas. Él los trata de hipócritas a los que hablan para que los vean, a los que oran para que los vean, a los que se paran en plaza pública nada más como para hacer sentir mal a los otros. El Señor Jesús los estará tratando de esa manera, los trata de hipócritas. Y nos dice que no seamos así, Gustavo. Wow. O sea, si Él nos está diciendo que no seamos así, ¿para qué lo vamos a hacer? Ahí es donde usted, que nos está viendo en este momento, que nos está escuchando, era lo que le decíamos ahorita. No hay un catálogo. No hay un catálogo de cómo orar. No hay un libro de que usted vaya y compre el libro de cómo oro. No existe. El mismo Jesús le está diciendo ahí. Y Él continúa diciendo: mejor que entren en donde, Tavo. A tu aposento, a tu cuarto, cierra tu puerta, ¿verdad? Y en los secretos que ve el Padre, Él te va a recompensar en público. Entonces, esa búsqueda que Dios pide verdaderamente es como el ingrediente indicado de que mi oración, primeramente, cuando la damos a conocer, o sea, mis palabras, mi comunicación es
abrir lo que está, porque, vuelvo y repetimos, que es una comunicación franca y sincera del corazón de la persona, no para agradar, como decía al principio ese versículo, como hacen los hipócritas, para agradar a los hombres, sino que es abierto el corazón, le expresamos a Dios que Él conoce, porque la misma Escritura dice que no ha estado la palabra en nuestra boca, cuando ya Él conoce todo lo que vamos a decir. Así es. Y continúa diciendo Jesús ahí, es Pero que el también, Padre y el Padre sabe lo que necesitamos antes de que nosotros le pidamos. O sea, no crea que el Señor no sabe su necesidad por lo que usted está pasando, su divorcio, la falta de empleo, su enfermedad, todo lo que usted esté pasando. Él lo sabe, Dios lo sabe, Él Así sabe es. todo. Pero ¿qué quiere el Señor? Como decía Gustavo, como decía la palabra, vaya a ese cuarto, cierre esa puerta. Y si tiene que llorar y quebrantarse y decirle al Señor, no puedo más, hágalo. Que eso le agrada al Señor. No crea que el Señor se va, antes eso le agrada, Él está esperando eso, por eso lo dejó ahí. Por eso Él dijo, no muchas palabras, no muchas palabras. Porque las conoce. Él ya las conoce. O sea, hay veces que uno simplemente va a orar y nos ha pasado, no sé, o a mí me ha pasado muchas veces, voy a orar y lo único que hago es llorar. Sí. Yo soy un chillón, como vieron ahorita, por naturaleza. Yo lloro por deporte. Ya a mí se me volvió fácil llorar, pero es algo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros y que ha causado por una relación que tenemos con Él. Entonces hay veces que uno llega a orarle al Señor y lo único que salen son lágrimas y uno siente, pero el Señor se agrada de esas lágrimas. Sí, Gustavo. porque hay un quebrantamiento realmente del corazón. Total. ¿Ve? Y es allí donde se conecta la sinceridad, lo que somos, o sea, lo débil que somos delante de esa majestuosidad de Dios, que a pesar de ser tan majestuoso, de que ser tan poderoso, omnipotente, omnipresente, Él no está simplemente allí para acosarnos, para juzgarnos, sino que está con sus brazos abiertos. Y esto, ¿por qué oramos? Porque tenemos un Padre que siempre estará con los brazos abiertos, con sus oídos atentos, a que nosotros recurramos a Él, que nosotros nos acerquemos a Él. Pero nos acerquemos, ¿de qué manera? Dice, con confianza. Sí. ¿Por qué? Porque así esa es la profundidad que tocábamos en uno de esos artículos, ¿verdad? Que donde profundizamos, que a medida que nosotros vayamos comunicándonos con el Padre Celestial, esa comunicación va a ir profundizando. O sea, ya no vamos a ir acercando a ese trono de gracia y le vamos a decir todo lo que hay. ¿Para qué? Para que Él comience a hacer su buena voluntad en nosotros, que es perfecta, buena y agradable. Así es. Cuando el Señor Jesús dice ahí, cuando vayan a orar, hágalo así. ¿Quién no ha escuchado el Padre Nuestro? Yo creo que desde que somos niños lo Es un enseñaron. modelo de oración. Y la gente lo cogió en algo, Padre Nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, amén. No. Como una letanía. Exacto. Pero si lo vamos a hacer despacio, dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Cuando nosotros estamos orando eso, nosotros lo estamos diciendo, hágase tu voluntad. Y en ocasiones la voluntad del Señor es por lo que estamos pasando. Así es. Pero a veces no queremos aceptar la voluntad del Señor. Así es. La importancia de saber orar es saber lo que le estamos diciendo al Señor. Por eso el Padre Nuestro no es algo mecanizado. Fue la oración que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos en ese momento. Claro, porque ellos le pidieron. Ellos le dijeron que le enseñanos así a orar. como Juan Exactamente. enseñaba a sus discípulos. Exacto. Ellos querían tener como un modelo, o sea, vamos a decirlo así, ¿verdad? Como un patrón de la manera como ellos verdaderamente como pudiesen comunicar o acercar al Dios Padre. Y Él les da ese modelo en el Padre Nuestro. Pero entonces cuando nosotros, que siempre lo hemos repetido, y cuando escuchamos eso en las iglesias, nos parece algo divino, de la manera que se escucha, pues es divino en la manera en que lo tenemos que decir y también en la manera en que lo tenemos que aceptar. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y darnos hoy el pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Vamos. Él sí, perdónanos.
Yo te perdono, dice el Señor, pero tú perdonas. Así es. Tú tienes que perdonar para que yo te perdone. Porque si nosotros no perdonamos, ¿cómo le vamos a pedir al Señor que nos perdone? No podemos. O sea, es casi imposible. Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros ahí es decirle al Señor, acá estamos, perdónanos y nosotros vamos a perdonar. Vamos a perdonar a los que nos ofenden también. Entonces, ya, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos De todos los males. O sea, es tan tremendo si se profundiza, como dice la misma palabra, en este modelo de oración. Vemos que la relación o el acercamiento que Dios primeramente quiere de nosotros, sus hijos, es con el Dios eterno. Ajá. Adorarle, exaltarle, Amén. ¿verdad? Que le manifestemos su grandeza, que le manifestemos de corazón lo que Él significa para nosotros. Pero Él dice, Ejo, un momento, así como me estás diciendo a mí que soy grande, que soy excelso, que soy para ti todo, pero también quiero que tú también entiendas de que esa misma oración también es el mismo diálogo que tú vas a tener con tu prójimo, con la persona que va a estar a tu lado, Así con es. tu familia, con tu amigo, con tu vecino. Total. ¿Ve? Lo que pasa es que muchas veces nosotros le pedimos a Dios cosas que nosotros no queremos hacer. Es Nosotros una- le pedimos al Señor que haga cosas por nosotros que nosotros no queremos hacer. Señor, dame tranquilidad, dame paz, dame amor, dame regocijo, pero nosotros no le damos eso a otra persona. Inclusive muchas veces, y es doloroso decirlo, pero hay hijos que no hacen eso con los padres, ni padres con los hijos, que no son capaces de brindarse ese amor, Ujú. pero sí se lo están pidiendo al Señor. Mm. Entonces yo me imagino el Señor allá con la cara, y vos me estás pidiendo a mí eso, ¿y qué estás dando? O sea, a veces nosotros en la oración pedimos muchas cosas y el Señor las sabe, pero el Señor también está esperando por medio de eso que vamos a dar nosotros. ¿Qué vamos a dar nosotros? Hay un personaje en la Biblia que es de los que todos nosotros conocemos y nos gusta mucho, que es el apóstol Pablo. Y él nos dejó en 1 Tesalonicenses 5:17, para usted que le gusta anotar, un versículo sencillo, cortico, así pequeñito, Pero profundo. pero con una profundidad así de grande. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Orar sin cesar. Orar en todo tiempo. ¿Qué es orar en todo tiempo? No es que usted en toda parte se vaya a ir arrodillando en la mitad de la calle. No. Yo voy en el carro y en ese momento puedo ir orando con el Señor. Yo estoy en mi trabajo y mientras estoy haciendo mi labor, puedo hablar con el Señor. Claro. En todo momento. Y cuando nosotros oramos en todo momento, estamos, así como hablamos de la semana pasada, la semana anterior, de la contaminación, estamos evitando llegar a una contaminación, ¿verdad, Gustavo? Porque esa constante relación con el Señor ahí nos va a permitir ver cuando vamos a hacer algo mal hecho Ujú. o bien hecho. Y sabemos escoger o no, Gustavo. Así es. Y ahorita me río porque cuando tocas el tema de que oramos sin cesar, y cuando tomabas como ejemplo cuando vamos en un carro, un vehículo, ¿verdad? Hoy en día, ¿qué han hecho hasta la ciencia para que tú te puedas comunicar con una llamada, con una conexión de una persona, los manos libres, y que cuando te llaman inmediatamente ya tú te conectas con esa persona, ¿verdad? Directamente por videollamada o una llamada, y comienzas a tener una práctica con esa persona? Y comienzas a conversar y vas en el camino. Ajá. Vas al mercado, te vas al mercado, haces tu compra y todavía estás en comunicación con esa persona. Te parqueas y aún estás allí y estás en comunicación con esa persona. Total. Esa comunicación, esa oración sin cesar, igualmente debe ser con nuestro Padre Sí, Celestial. Hay gente que ay, no, nosotros me ha pasado, a mí en el carro acá me ha pasado muchas veces que voy y pongo música o voy escuchando algo y empiezo a cantar y la gente de afuera dirá, este se enloqueció, se le corrió, este hombre va loco en el carro, quién sabe qué música estará escuchando. Así. Y no, va uno alabando al Señor, va orando con Él, va riéndose, he llorado en mi carro, me he reído. Creo que nos ha pasado muchas veces, en muchas situaciones, en nuestro hogar, en nuestra cama, en la noche a veces que uno está ahí como en ese espacio que es de intimidad, en que nadie más, y más en este país que se siente tanto la soledad. Pero esa soledad es esa cercanía al Señor. Yo he aprendido, Tavo, que muchas veces la gente
hemos aprendido a renegar por la soledad durante muchos años, durante mucho tiempo, pero la soledad es un acercamiento al Señor, porque el Señor siempre está en esos espacios, Dios siempre está ahí. Y hay otra parte, Tavo, compartámoslo acá con la gente, es el que está en Filipenses 4:6. ¿Qué dice ahí, Gustavo? Filipenses 4:6 dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Qué nos está diciendo Filipenses? No se inquieten por nada. O sea, la palabra me está diciendo no se inquieten. Y si vamos a hablar, vamos a autocuestiones, y usted que nos está viendo en este momento. No sé a qué hora lo vaya a ver, no sé qué día, no sé cómo lo vaya a ver. Pero cuando lo esté viendo, autocuestiones. ¿Qué le inquieta? ¿Qué lo inquieta? ¿Qué lo inquieta? Y de lo que le está inquietando, hágase solo esta pregunta. ¿Tiene solución o no? Sí. Una buena pregunta. ¿Tiene solución o no tiene solución? Sí. ¿Para qué se inquieta? Porque eso mismo nos está diciendo la palabra. No se inquieten. Por nada. Nada. O sea, no es por algunas cosas, o sea, por nada es nada. Filipenses, se los voy a repetir para que lo lean, que no es mentira de nosotros. Filipenses 4:6. No se inquieten por nada. Más bien. Más bien. O sea, en vez de estar inquietándose, apliquemos. Exacto. Más bien, ¿qué tal? En toda ocasión. No se inquieten por nada. Pero en toda ocasión. Si en dado caso. En toda ocasión. ¿Qué? Si en dado caso viene la inquietud, viene la zozobra, viene la confrontación, viene el desánimo, viene la zozobra, viene la ansiedad, nos dice con oración y ruego. Oración y ruego. Presentémonos. ¿Y a quién le rogamos? A Dios. No más. O sea, me está inquietando que me van a echar de mi trabajo. ¿Vas a ir a rogarle a tu jefe? Para nada. No, a Dios. Me está inquietando y no me deja dormir esta relación que tengo. ¿Con quién vas a ir a hablar? Con Dios. Con Dios. O sea, no se inquieten por nada. Por nada. Y en toda ocasión, en oración y ruego. En toda ocasión. O sea, la palabra es clara. Lo que pasa es que los que no somos claros somos nosotros. Así es. Por eso este espacio trata de llevar así sea unos pocos versículos, desmenuzarlos de manera tal que usted nos entienda y que usted pueda llevar a práctica esto. Amén. Esto es lo que buscamos, que lleven a práctica, que nosotros llevemos a práctica, así sean 1 o 2 versículos que aquí se hablen, porque es la palabra del Señor, no es palabra de Gustavo, no es palabra de Ricardo, no es palabra de John Freddy, es palabra del Señor, que nosotros lo único que estamos haciendo es llevarlos de una manera clara para que usted entienda que todo lo que usted le está pasando, que la tiene o lo tiene preocupado, tiene solución. Amén, así es. Todo. No hay nada. No tengo dinero. No hay problema. Ya tendré. Tengo mucho dinero. Hay otros que están con el problema. No hay problema, hay que saberlo administrar. Pero todo tiene solución, Gustavo. Y muchas veces nosotros no entendemos eso. Muchas veces no lo entendemos. Es así, es ahí donde podemos entonces ir entendiendo a profundidad por qué oramos, para qué oramos. Y cuando encontramos el propósito de lo que es la oración, lo que representa la oración para nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, aún usted que está allí y le ora de corazón a Dios, la Biblia nos enseña que ese acercamiento, aún en medio de la necesidad, porque nos acercamos a Dios cuando hay una necesidad. Ahí es donde profundizamos más y que está mal, no está mal, pero tampoco está bien. Esperamos ese momento para acercarnos y en la majestuosidad de nuestro Dios, de nuestro Padre, de tanto su bondad y su amor, que Él aún está ahí con sus brazos extendidos, está con sus oídos prestos para escucharnos, para atendernos y con su mirada ahí en nosotros, para decirnos: hijo, estoy contigo. Y lo especial de toda esta palabra, Freddy, hermano, que la Biblia en ese mismo versículo dice al final: den gracias. O sea, la palabra gracia tiene un significado que trasciende de que seamos agradecidos. O sea, aún cuando estemos en necesidad, dale gracias.
y verás el resultado que vas a comenzar a generar, dedicándole más tiempo, dándole gracias, que enfrascándote en tu necesidad, en tu problema, en esos hábitos que estás luchando y luchando. Comienza a darle gracias a Dios y verás un resultado totalmente bien. Es tan difícil eso, Tavo, que decías ahorita que tocaste una palabra tan clave que nos lo dice la palabra de Dios. Gracias. El ser humano es un ser desagradecido, Gustavo. O sea, el ser humano no tiene que comer y está ahí, pero cuando tiene, se le olvida dar gracias. El ser humano no tiene empleo, pero cuando tiene, se le olvida dar gracias. El ser humano no tiene una relación, pero cuando la tiene, se le olvida dar gracias. Y lo peor, que yo le pido al Señor en su misericordia que no me permita caer en eso, es que nosotros nos volvemos seres malagradecidos. Primeramente con Dios y segundo con las personas que Dios colocó para que bendijeran nuestras vidas. Así nos convertimos en desagradecidos muchas veces, porque lo que por gracia recibimos, de gracia debemos dar. De gracia debemos dar. Y en ocasiones no solo nos gusta recibir, pero nos gusta dar. Y Dios no era así. Jesús nos enseñó totalmente lo contrario. La iglesia primitiva habla de que ellos todo lo que tenían lo compartían. En común. Todo. Si tenían una casa la vendía y no había hambre porque había necesidad. Hoy en día nosotros somos egoístas en eso, porque si vemos que alguien tiene necesidad, voy a orar por usted, que Dios lo bendiga, y tengo aquí cómo ayudarlo, pero no lo ayudo. Nos volvemos personas eso es egocentrismo, eso es egoísmo, eso es no pensar en los demás, eso es no tener sentimientos, digo yo. Claro. ¿Por qué? Porque si él está pasando necesidad, si Gustavo está pasando necesidad, si Freddy está pasando necesidad, yo tengo cómo ayudarlo y decirle que no, o no lo hago. ¿Por qué? Y así somos muchos, Gustavo, día a día. Y en el pasar de Jesús por la tierra, vemos que Jesús oró. La palabra nos dice muchas veces que Jesús ¿en qué ocasión el Señor le se fue a orar? En un momento cuando estaba en Getsemaní, antes de ir a la crucifixión, tenía, o sea, esa relación, esa coinonía, ese acercamiento con el Padre. Con el Padre, o sea, Jesús, el Hijo de Dios, oró. Ahora nosotros. ¿Cuánto más nosotros? Ahora nosotros no vamos a orar. Y Santiago, el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 5, nos dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Dios no escoge a quién dar. No, es que este es muy bonito. Este es muy inteligente, yo lo haré a este más que... No. Dios no obra así. Pero nosotros queremos actuar como dioses a veces. Santiago nos está diciendo lo que el Señor hace. Y también dice una palabrita clave, que hablábamos la semana pasada también, sabiduría. ¿Qué dice? Si alguno está falto de sabiduría, pídala, que se le hará en abundancia. Nosotros pedimos plata, carro, beca, novio, novia, hijos, pero pocas veces pedimos sabiduría. Y para poder manejar todo este entorno, necesitamos sabiduría. Si no, no vamos para ninguna parte. Porque el principio de la sabiduría es el temor, que es lo que era el tema pasado. El temor pasada. A Dios. Ahí vamos viendo. Es la obediencia, que es la conexión. Y vamos viendo con todo esto que estamos tocando temas ahora que supuestamente no tienen que ver con el de la semana anterior. Exacto. Pero está todo entrelazado. Enlazado. Todo nos va a llevar otra vez a lo mismo. O sea, nosotros tenemos que entender que la relación con Dios es esto, un vínculo. Por eso no son cosas aparte, son cosas que siempre están juntas. Así es. Entonces, cuando Santiago nos dice esto, que el Señor no menosprecia a nadie, yo aprovecho para decirle a usted: no menosprecie a nadie. Porque yo cometí muchas veces el error de menospreciar a la gente, hace muchos años atrás. Y cuán golpe en la cara me tuve que dar cuando mucha de esa gente fue alguien que me dio después la mano a mí. Sí. Es que así obra el Señor. El Señor dice: lo menospreciaste. Bueno, tranquilo. Hágale tranquilo ahí, juegue a ser grande en esto, juegue a ser grande. Pero llega un momento en el que el Señor llega y ¡pum! Y uno tiene que bajar un poco la cabeza. Entonces, la oración nos puede llevar a sabiduría. La oración es algo que nos puede llevar a sabiduría. Y el mismo Mateo 8,
en el capítulo 7, versículo 7 y 8, ¿qué nos dice? Pida y se les dará. Ujú. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Wow. La verdad que es que pidan y se les dará. ¿Y qué pedimos? Somos tan egoístas hasta para eso, Tavo. Señor, dame, regálame, ayúdame. Pero a veces vemos al vecino con hambre y con frío y no somos capaces de pedir por el vecino. A veces tenemos oraciones egoístas. Son oraciones que no pensamos en los demás. Y en la semana pasada hablamos del gran mandamiento, amar al Señor, tu Dios, por sobre todas las cosas, y al prójimo Como a ti mismo. como a ti mismo. Cuando vas a pedir, cuando vas a orar, sé que todos tenemos dificultades. Créame que todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas. Pero hay unos que tienen unos peores que nosotros. Estaba en estos días, me contabas algo del Señor de los pies, Sí, la historia de los zapatos. de los zapatos. Contársela a la gente porque Sí, es algo bien impresionante y que uno a veces no valora, Gustavo. claro. Se comenta de un hombre muy millonario que antes de ser millonario, muy pequeño, él lloraba por un par de zapatos porque no lo podía obtener en ese momento porque no tenía los recursos económicos. Y lloraba y le pedía a Dios y le decía a Dios, envíame mis zapatos, quiero un par de zapatos, quiero un par de zapatos. Y él dijo, dejé de llorar hasta que vi a una persona sin sus dos piernas. Desde allí, cuando Dios me mostró a esa persona sin sus dos piernas, yo dije, Señor, en verdad, soy privilegiado el poder tener mis dos piernas, aun cuando no tenga hoy en día mis pares de zapatos que te estoy pidiendo. Hoy, personas que no pueden tener ni pares de zapatos, ni pueden tener sus dos piernas para poder andar y caminar libremente y con seguridad, como hoy en día yo lo estoy haciendo. Y ahí nos volvemos egoístas. ¿O acaso? Seamos sinceros, usted que está allá y nosotros, seamos sinceros. ¿O acaso cuando me levanto le doy gracias a Dios porque tengo manos y veo? Muy pocas veces. No nos digamos mentiras, no nos vamos a hacer los santos cuando no lo somos. Y empezamos por acá, porque muchas veces uno se levanta y sí le da gracias a Dios por la vida, pero no le da gracias a Dios porque uno hace respiro. Y si voy a un hospital, ¿cuántos tienen un tubo para poder respirar? Y yo no lo necesito. Y doy gracias por eso. No doy gracias, Tavo. O sea, desde acá, vuelvo y le digo, por eso le decimos, nosotros somos otro par de imperfectos, que muchas veces no lo hacemos. Pero que cuando hacemos esto, cuando leemos la palabra y la palabra nos dice esto, lo que nos lleva es a eso, a dar gracias. A saber dar gracias, a saber orar. Saber orar. Hay que orar sin egoísmo. Porque el Padre el Padre sabe lo que usted necesita. Amén. Él sabe lo que usted necesita. Antes de que usted se lo pida, nos dijo ahorita la palabra. Entonces, como Él ya sabe, no necesita que usted le recuerde lo que el vecino necesita, pero el Señor se agrada cuando su corazón está pensando en el otro. Amén. Cuando su corazón piensa en el otro antes que en el suyo, por añadidura, llegan las cosas, porque eso dice la palabra de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, o todas las cosas vendrán por añadidura. por añadiduras. ¿Y qué es el reino de Dios y su justicia? Lo justo es que el que tiene necesidad la supla. Pedir por él, Señor, yo tengo al menos un grano de arroz, pero aquel no tiene. Acuérdate de él, Señor, bendícelo. Y esa oración, sin egoísmo, el Señor, yo sé que le va a agradar, porque al Señor no le gusta el egoísmo. Entonces, cuando nos dice Mateo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué es lo que queremos hacer? Muchas veces decimos no, hasta que no pase algo magnífico. Y el algo magnífico a lo mejor es este momento, es ese algo magnífico. Así es. Estas palabras son ese algo magnífico que necesitamos para entender que tenemos que saber orar. Y eso es el para qué orar. Amén. El orar rompe cualquier cantidad de cosas que estén atadas. La oración rompe eso. Doblar las rodillas ante el Señor y clamarle a Él. O simplemente, aquí estoy, Señor, no puedo más.
derramarse ante Él. Haz conmigo como bien te plazca, Señor, porque tienes el control de mi vida. Entregar ese control que creemos tener, porque es que ese es el problema, ¿tá? Muchas veces creemos tener el control de nuestras vidas. Nosotros manejamos todos, porque somos profesionales, porque somos millonarios, porque tenemos un buen trabajo, porque tenemos un carro, porque tenemos una casa, porque somos bonitos. Creemos que ya lo tenemos todo. No tenemos control de nada. Para nada. Porque llega un momento que aún con todo ese montón de cosas, en Hollywood se suicidan. ¿Y Totalmente. por qué se suicidan en Hollywood si tienen todo? Tanta depresión, personas que Porque lo tenían todo, pues no tenían lo más importante. lo valioso. No tenían a Él, al Creador dentro de ellos. Entonces, si usted y nosotros queremos ver la gracia y la gloria de Dios en nuestras vidas, tenemos que aprender a derretirnos delante del Señor, a dejar Amén. todo ahí. Esa es la manera del por qué oramos. Ese es el por qué. El programa se llama ¿para qué oramos? Para eso oramos. Oramos para eso, oramos para encontrar la grandeza en el Señor en nuestras vidas. Y lo que nosotros estamos haciendo hoy, Gustavo, y este tema, es simplemente para enseñarle a la gente eso, para llevar ese mensaje, Amén. de que usted que nos está viendo, no es que sea como Gustavo y como Freddy, no, hombre, ni quiera ser como nosotros, ¿no? Que tal que vaya a ser como nosotros, no. Sea como usted es, pero agradándole al Señor. Amén. Sí, es eso. O sea, la oración, porque oramos, es porque dependemos del Padre, dependemos del Creador. Amén. ¿Por qué? Porque la oración nos hace depender de Él. ¿Por qué? Porque no somos autosuficientes. Muchas veces con nuestro yo, y muchas veces el ser humano se ha creado de tantas cosas que tú mencionabas hoy en día, Freddy, de que se enreda en tantas cosas, en que busca tanta riqueza, tanta fama, se ha encargado de levantar su ego, su yo, de que se crea autosuficiente, de que no tiene por qué buscar a Dios si lo tengo todo aquí en esta tierra terrenalmente. Pero déjeme decirle de qué le vale el hombre, dice la misma Escritura, Así es. de que ganes todo el mundo entero, de que ganes todo, tengas todos los materiales y no tengas a Dios, que es la esencia por la cual Él nos ha dado la vida. Pero muchas veces nosotros no recurrimos a Él por eso mismo. Pero Dios está esperando, y como dice la misma Escritura, que Él está allí pendiente, que Él está clamando, a Dios le está esperando que tú llegues a Él, que te acerques a Él. Venid a mí todos los que están cansados, agobiados, afligidos. Ese también es uno de los propósitos por el cual oramos, porque estamos afligidos, estamos necesitados espiritualmente, porque este espíritu nunca va a ser llenado por los bienes materiales que tengamos, ¿no? O sea, este espíritu que Dios ha dado aliento de vida, esta esencia que tú y yo somos, hoy en día solamente va a llegar a la plenitud y a la profundidad es con la oración, es con la búsqueda, con el acercamiento que tú y yo vamos a tener con Dios. Amén. Esa es la única manera. Aquí no hay un plan B, un plan A. No, el único plan es el plan A que Dios estableció para el ser humano, para la humanidad. Es que nos acerquemos, busquemos de Él. Y la manera como buscamos tú y yo es en la oración. Y el acercarnos en la oración es acercarnos confiadamente. Me gusta este pasaje, ¿por qué? Porque es confiado, o sea, no voy como si Dios está tan distante, Dios está en el cielo, está tan ocupado, eso no, se ha encargado aún hasta la religiosidad. La religión se ha encargado de eso, Dios no te atiende, Dios está ocupado, Dios está más pendiente de otras personas que de ti. Entonces el enemigo también quiere opacar esa relación, esa necesidad del ser humano con Dios, con el Creador. Y Él busca la manera de que tú no tengas esa relación. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo tenemos esa relación a diario, constantemente con nuestro Padre Celestial, entonces vamos a ver la profundidad, vamos a conocer la magnitud que dice la misma Escritura. Vamos a conocer a profundidad y Dios nos traerá a nosotros la revelación, los secretos que Él tiene para con nosotros, los pensamientos que Él tiene para con nosotros, que dice son planes de bien y no de mal. Así es. Ahorita decías algo, Tao, que yo también tocaba antes, y es que por no buscar a Dios, por no saber que Dios te va a llenar, que Dios nos va a llenar, buscamos quien nos llene. Y entonces ahí es donde encontramos matrimonios que no funcionan, noviazgos que no funcionan,
personas que buscan la persona equivocada, trabajos que no, trabajos que indicados. no llenan, negocios que no sirven, familias destruidas, cualquier cantidad de cosas, porque siempre estamos buscando llenar eso en otro, en alguien más. Alguien tiene que llenar eso para mí, y entonces alguien tiene que alimentar mi ego. Eso. Alguien tiene que alimentarme para yo sentirme bien. Y cuando yo no me siento bien, la culpa es del otro. La culpa es del de acá, la culpa es del de allá. La culpa no es de nadie, la culpa es mía. Porque no busqué al autor y el consumador de la fe, Amén. a Jesucristo. Amén. Entonces, cuando buscamos en Cristo, dice que cuando estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Amén. O sea, la palabra, si nos ponemos aquí a decirle versículo, pues lo vamos a ir llevando y lo vamos llevando, porque la palabra siempre nos va a hablar. Entonces, nada de lo que el mundo nos ofrece, nada, o sea, nada, métaselo en la cabeza, nada de lo que el mundo, no, estos dos enloquecieron, ¿cómo que nada? Nada de lo que el mundo nos ofrece va a ser más grande que el amor de Cristo. Nada, llámese como usted lo quiera llamar, póngalo en lingotes de oro si quiere. Oye, y no es porque nosotros se lo estemos diciendo, sino porque también ellos lo han experimentado. Total. Pero no dan su brazo a torcer. No, es que cuántas veces, es que vuelvo y les digo, nosotros, cuántas veces nos hablaron, cuántas veces nos demoramos, cabezón. Yo digo que el día que hablan del Señor, señora Ciudad de María John Frey Montoya, usted cuándo iba pues, cuánto me tocó darle a usted cabezón para que llegara. ¿Por qué? Porque somos testarudos. Así. Y hoy en día todavía, no crean que es que ya brindamos agua bendita. No. En este proceso. Todavía estamos en ese proceso. Así es. Y por eso, este par de seres humanos de carne y hueso que vemos acá, queremos compartirle algo a usted que el Señor nos dice que le compartamos. Amén. ¿Por qué? Porque nos alimentamos nosotros y se alimentan ustedes. Amén. Y todos en hermandad, todos ustedes que son nuestros hermanos, estén donde estén, así estén a miles de kilómetros de distancia de nosotros, por medio de esto que se llama oración, esta conversación, esta conexión, estamos siendo alimentados todos nosotros. Amén. Todos nosotros, y no podemos dejarlo de hacer. Excelente programa, Gustavo. Excelente programa. Creo que se le va el tiempo a uno acá y uno pasa y pasa y pasa. Quisiera tomarme un tiempo, Gustavo. Te voy a contar una historia de alguien. Sé que nos está viendo, la quiero mucho. Ella sabe que la quiero mucho, que oro mucho por ella. Se llama Liliana Herrera. Hoy es 22 de noviembre. Hoy es 22 de noviembre. Este programa va a salir el domingo, pero hoy es 22. Yo cumplo años hoy, pero hoy cumplía años el esposo de ella. Ella es una prima mía y su esposo murió en un accidente de tránsito. Han pasado años ya de la muerte de él, pero sigue vivo ahí. Ella le decía el tiburoncito. Y siempre que yo cumplo años voy a recordar que ese hombre cumplía años también ese día. Y hoy quiero orar por vos, Liliana, por tu vida, porque el Señor te dé la paz. Amén. La tranquilidad. Así. La pérdida de un ser querido, igual que Pablo, tu mamá. Ustedes dos hoy son parte de que terminemos este programa, que es eso, orar por la vida de ustedes, por la vida de que el Señor los guarde, les dé la fortaleza, al uno para superar la pérdida de su esposo y al otro la de su madre. Igual que Pablo, está Mauricio y está Margarita, que son amigos míos de Colombia y que los conozco. Y el orar va a dar esa tranquilidad. Amén. El orar les va a dar la paz. El Señor los va a consolar. Amén. Porque Él es el consolador por excelencia. Espíritu Santo. Y Él los va a llevar a esa tranquilidad que necesitan. Y ellos, estén donde estén en la presencia del Señor, van a estar gozosos de ver que ustedes están buscando de la presencia de Él, como sé que lo hacen. Así que quiero hacer un honor a la vida de esas dos personas que ya no están, con esta oración para despedirnos y que cierra este programa que se llama ¿Para qué orar? Oramos para eso, para darles paz y tranquilidad. Entonces quiero que ahí donde estén todos, no solo ellos, sino todos los que estén viendo el programa, orémosle al Señor por lo que sea que usted esté pasando, porque Amén. Todos tenemos algo por qué orarle al Una Señor. necesidad. Todos tenemos algo que pedirle a Dios. Y sabe algo, Dios está ahí en ese momento, Amén. escuchando al oído, ahí al pie de su boca. Él coloca su oído Amén. para escucharlo. No está solo. Usted no está solo.
Usted no está solo en este momento ni sola. El Señor Jesús está con usted. Amén. Y está con todos nosotros. Acompáñanos a orar para despedirnos. Señor Jesús, gracias te doy, Padre Santo. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que nos has permitido vivir con esta hermandad que tenemos, con este grupo de amigos y de hermanos que tú has colocado, Señor, y primeramente a Gustavo y a mí, que nos has permitido compartir tu palabra. Todo lo que hemos dicho ha sido pasado por ti, Señor. Amén. No es nada que nosotros quisiéramos inventar, ni que viene de nuestro ego. Es simple y llanamente lo que tu palabra nos ha dicho que digamos, Señor. El Espíritu Santo está bendiciendo, iluminando a tantas personas, Señor, que están pasando necesidades en este momento. Así es. Países enteros, países como Venezuela, Colombia, Nicaragua, El Salvador y gran cantidad de países que tienen muchos problemas. Pueden que no sean nuestros países, pero ahorita hablamos de no ser egoístas, Señor, y oramos por estos países que tanto necesitan, Señor, por los vecinos que aún no tienen que comer, Señor, para que les des alimento, ya que nosotros tenemos, aunque sea algo, para poder traer a la boca, Señor. Gracias te damos. Bendice la vida de todos, Señor. Bendice este espacio. Bendice a cada uno de los familiares que hay acá, de las pantallas que están viendo, en el país que estén. Gracias por ello, Señor. Te rogamos y te suplicamos, Señor, que cualquier cosa que a ellos les estén faltando, ellos van a aprender, Señor, a acercarte a ti, a pedirte como el Padre que eres, con la misericordia que tú das, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre misericordioso, por cada día que nos regalas, por ser agradecidos por el aire que nos permite respirar, por las manos que permites que se muevan, por la palabra que permite salir de nuestra boca, Señor. Gracias, Dios, porque somos multimillonarios en todo lo que nos has dado. Somos demasiadamente ricos y no nos hemos dado cuenta, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial. Y si tu misericordia es grande, como lo sé que es, y dentro de 8 días podemos estar acá, queremos estar con nuestro grupo de hermanos compartiendo otra palabra más para edificarnos, para crecer y por sobre todo para adorar y exaltar tu nombre, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial. Amén. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga. Es un placer, un privilegio. Espero verlos la próxima semana, Gustavo. Dios mediante. Dios bendiga tu vida. Amén. Y Dios bendiga la vida de todos ustedes. Amén. Bendiciones. Bendiciones.